El secretario general de la ONU valora positivamente la posición de España sobre Palestina tras los ataques de Netanyahu al gobierno. I've witnessed the position of the government of Spain. The government of Spain has been in the front line of the defense of the interests of the Palestinian people, and that is something that we cherish very positively. Sobre las palabras de Guterres, ¿alguna valoración, Yolanda? ¿El movimiento de España va a traer un movimiento en cadena, si no simultáneo, por lo menos lo que decía Antón, que se hable? Hombre, es verdad que España aquí ha estado siempre a la cabeza, ¿no?, de la manifestación, digamos. Es verdad que yo creo que Pedro Sánchez supo ver muy bien, quizás bastante pronto, porque es cierto que llevamos toda la noche discutiendo y hemos hablado de que, bueno, las sanciones, por ejemplo, a Rusia, que fueron inmediatas, pero es verdad que el comienzo no fue el mismo. En el caso de Rusia, que invadió Ucrania directamente, que cómo empezó, luego toda la masacre y toda esta, desde luego, contestación desproporcionada al atentado, que fue un atentado de Hamás contra Israel. Entonces es verdad que eso pues probablemente puede haber retrasado también muchísimo las consecuencias o las actuaciones de la propia Unión Europea y de todos los países, ¿no? Entonces es verdad que Pedro Sánchez fue uno de los primeros que tomó posiciones cuando desde luego empezó a ser desproporcionada esa contestación de Israel. Fue uno de los primeros que empezó a hablar, que es verdad que ya estaba, incluso el Partido Popular lo llevaba también, esto de los dos estados palestinos, pero aquí fue muy oportuno cuando Pedro Sánchez lo dijo, y bueno, pues Guterres ahora está valorando esa posición de España. Y respecto, si me dejáis dos segundos del tema de Eurovisión, es verdad que España puede marcar aquí la tendencia de otros países, puede ser, pero es verdad que también para no ser hipócritas y para ser consecuentes, a partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar de participar en absolutamente todo. Para ser consecuentes, lo ideal sería que actuaran las organizaciones internacionales del deporte que prohibieron participar a Rusia para que ningún país se vea en la obligación de tomar una acción individual. Claro, ¿qué es lo que pasó con Rusia? Que hagan lo mismo la UEFA, la FIFA, la UCI, el Comité Olímpico, que hizo con Rusia, con Israel. Así no obligas a los países a jugar en plan Quijote, como está jugando España. Cuando se dice, obviamente, que el gesto de esta casa de RTV no para el genocidio, pues es obvio. Pero es que el objeto no es ese, es marcar un camino y asumiendo una responsabilidad. Lo decide el Consejo de Administración de esta casa. Pues los responsables de la Federación Olímpica que van a participar en no sé qué acontecimiento deportivo tendrán que tomar una decisión ya con más miradas puestas en lo que hagan. Y tienen que asumir esa responsabilidad también. Hay cosas que escapan a la decisión de un gobierno y, por lo tanto, insisto en el ejemplo de Sudáfrica, por favor, es que fue un goteo en el que se implicó todo tipo de organismos, de gente, de sociedad civil, etcétera. Y eso permitió avanzar para parar una barbaridad, ¿no? Otro asunto, estábamos hablando antes de la controversia que colea aún con los incidentes, con el final de la Vuelta Ciclista a España, en las protestas contra el genocidio de Israel. Varios medios de comunicación publican que se ha detectado la presencia de algunos condenados por Kale Borroka o incluso yihadistas en las protestas del pasado domingo en Madrid. Los populares han dado por cierta esta información. El gobierno la ha desmentido con rotundidad. Ya ayer en el PP apuntaban en esa dirección. Lo de ayer es Kale Borroka. Y hoy insisten en la misma idea. Hoy El Mundo también lleva en portada que había grupos y personas que estaban condenados por ser Kale Borroka. Lo han publicado en realidad varios medios de comunicación, incluyendo también el desmentido de Interior. Y que el gobierno, sabiendo esto, diga que le parece muy digno lo que pasó. De verdad, es de una irresponsabilidad manifiesta la polarización y el enfrentamiento al que llevan a nuestro país. Es tan irresponsable y tan grave. Alfonso Serrano, número 2 de Ayuso en Madrid, afirma incluso que tienen pruebas de que la información es correcta. Cuando hoy tenemos pruebas de que en esas algaradas, en esa violencia callejera, había personas que habían sido detenidas por vinculaciones con la Kale Borroka, personas vinculadas con yihadismo, cuando la propia Guardia Civil ha detectado autobuses que venían del País Vasco, eso no es Madrid. El gobierno advierte, la información es falsa.
No hay ningún documento ni ningún atestado de personas identificadas por estas causas, que ni desde el punto planteaban vinculándolos con los caleborrocas o con también, por supuesto, con yihadistas. Bueno, pues la información ha sido desmentida, en este caso por la propia Comisaría General de Policía Nacional. E insiste, las movilizaciones de este domingo han sido de forma general pacíficas. Fue caleborroca, fue otra cosa. Juan, Antón, un comentario muy breve. A mí lo que me chocó es cuando Alfonso Serrano dice que venían autobuses del País Vasco, como si eso fuera una prueba de algo. El Partido Popular tiene mucha experiencia en mover gente en autobús. Eso lo sabemos tú y yo en Galicia. Sí. Hay muchísima experiencia y mucha logística. Bueno, sobre esto en concreto, la polémica, Juan, de la... Bueno, yo creo que, no sé si había gente detenida por terrorismo o yihadistas, la verdad. La Interior lo ha desmentido con rotundidad. Habrá que ver. Lo que sí vi es que una inmensa mayoría se manifestó de forma pacífica y una minoría se manifestó de forma violenta. Y esa minoría no es inexperta en estas cuestiones. Y creo que ahí, de hecho, consiguieron el objetivo, que era parar la Vuelta a España, y lo hicieron. Por lo tanto, no eran precisamente muy torpes. Y luego he escuchado a los sindicatos policiales quejarse de no cómo se preparó el dispositivo, sino qué órdenes se dieron para intentar evitar o no lo sucedido. Claro. Y al delegado del Gobierno celebrándolo, por cierto. Yo es que de verdad, hay momentos en que Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular de Madrid, la propia Isabel Díaz Ayuso, empiezan a aparecer un meme de ellos mismos cuando hablan. De sacar en estas alturas otra vez lo de caleborroca, lo del yihadismo, es que realmente es de meme. O sea, es que... Bueno, pues con todo el mundo virando, con Europa reaccionando. Después vamos a ir a Bruselas porque mañana se suspende el tratado comercial. Con el rey de España, vamos a escucharlo, denunciando la total devastación de Gaza. El último episodio de este conflicto, desencadenado por el brutal ataque terrorista a Israel de hace ya casi 2 años, se ha extendido demasiado su sombra y ha provocado una respuesta con incontables víctimas que ha degenerado en una crisis humanitaria insoportable, el sufrimiento indecible de cientos de miles inocentes y en la total devastación de Gaza. Bueno, con el mundo girando, aquí en España el PP no. El PP ha decidido quedarse exactamente donde estaba al día después de los ataques terroristas de Hamás, que es en la condena a Hamás y punto. Y hoy hemos escuchado cómo ellos van a reconocer el genocidio cuando lo determine la Corte Penal Internacional y no antes. David Junquera, buenas noches. A fin de cuentas, Aimar, buenas noches. Esto lo han hecho solo 3 personas de la ONU. Es lo que dice Esther Muñoz, que defiende que es mucho más complejo el debate que una pregunta de sí o no. Y con respecto a la resolución que han hecho 3 personas de la ONU, mire, yo entiendo que el Gobierno quiere que todo sea genocidio sí o genocidio no. Este tipo de cuestiones son mucho más complejas. El PP asegura que a fin de cuentas ahora estamos hablando de Palestina solo porque le interesa a Sánchez. ¿Por qué el Gobierno saca este tema ahora? Porque ahora hay que tapar mucho. ¿Y por qué Sánchez ha visto una ventana de oportunidad? Para enfrentar, para dividir, para deshumanizar al adversario. Se muestra dolida Esther Muñoz de que el PSOE acuse al PP de no tener sentimientos. Ella acusa al presidente de otras cosas. Sánchez está utilizando electoralmente el sufrimiento de los gazatíes. No es un aliado de los gazatíes, es un aprovechado. Desde el Gobierno, evidentemente, no iban a dejar pasar la oportunidad de arrinconar a los populares con este tema. Alegría les señala directamente por mala fe. La posición del Partido Popular frente a la masacre de Gaza, desde luego, no es ignorancia, es mala fe. Y añadiría más, una ceguera interesada. Esos silencios y esa equidistancia, dice la portavoz, finalmente les terminarán pesando en el futuro. Desplegamos la mesa del análisis. Carlos, empiezo por ti. Pues escuchando el arranque del programa que has hecho, se queda tan pequeña la política española, pero tan pequeña. Solo hablando de Pedro Sánchez sí, Pedro Sánchez no, que al final es el debate más cómodo, claro, evidentemente es en el que se mueve cómoda la oposición, porque los que les votan están muy, muy calientes por echar a Sánchez y solo ven eso, o mucha gente solo ve eso. Yo creo que aquí hay algo mucho más de fondo y de hecho se nota mucho la incomodidad del PP, porque el PP sabe, igual que sabemos todos, que hay muchísimos votantes del PP que simpatizan, no con Sánchez evidentemente, pero sí con lo que está diciendo, sí con lo que pasó con los manifestantes del domingo, simpatizan mucho más con los manifestantes del domingo que con lo que dice Isabel Díaz Ayuso oyéndose a abrazar y a fotografiarse con el equipo de Israel. Ahí tiene que haber
las encuestas dejan claro que hay millones de votantes del PP que están tan horrorizados como los demás y tan escandalizados como los demás de lo que están haciendo Netanyahu. Por eso es tan difícil de comprender la posición, sobre todo de Alberto Núñez Feijóo, que intenta pues decir, no, pero no estoy de acuerdo con esto que hace Israel, pero lo dice con unas palabras eufemísticas. En fin, se están metiendo en un jardín importantísimo por no hacer lo obvio, que es sumarse a la ola mundial de condena a Israel, esté o no esté Sánchez en esa barca. Es que es muy difícil hacer política solo, pase lo que pase en el mundo, en función de si Sánchez está en este lado, yo estoy en el de enfrente. Eso te conduce estratégicamente a un desastre. Lucía Ester. Hombre, yo creo que no se puede justificar en absoluto que supuestamente el presidente del gobierno esté utilizando esto en beneficio propio o lo que sea, con no, en fin, no ser claro a la hora de calificar esto. La portavoz Esther Muñoz ha dicho, hay gente interesada en que esto sea genocidio sí, genocidio no. No. El Partido Popular podría utilizar muchos otros adjetivos, además de genocidio, ¿vale? Ya me parece un poco atrevido decir que la ONU, como he dicho esta mañana Esther Muñoz, que la ONU no es quien para calificar de genocidio, porque claro, si la ONU no es quien, yo no sé quién es quién, ya, o sea, otra cosa es que quede todavía un proceso abierto y Dios quiera que veamos a Netanyahu condenado por esto, pero bueno, es verdad. Ahora, en fin, yo creo que podría decir también que es un criminal de guerra, que lo es. Podría decir que es una masacre, que lo es. Podría decir que es una matanza indiscriminada, que lo es. Podría decir que está ocupando un territorio que no es suyo, que también. Es decir, todas estas cosas son ciertas y podría decirlo el PP y decir tranquilamente, después de todo eso, que el Tribunal Penal decida si es genocidio o no. Esta no es la cuestión. Y añadir que Sánchez se aprovecha de todo esto. Vale. Claro. O sea, es que no es incompatible. Claro. Es decir, que Sánchez se está aprovechando de esto no quiere decir que aquello no exista y no sea, evidentemente, una cosa de humanidad. No, es que yo creo que tratar este tema en términos ideológicos hasta me parece como un insulto a las víctimas, de verdad lo digo. O sea, es tan brutal lo que está pasando, es tan brutal que Netanyahu quiera cambiar la historia a base de matar gente, quiera cambiar el mapa de Oriente Próximo a base de matar a personas, a hombres, mujeres, niños, a base de expulsar de su tierra a unas personas que viven allí, que me parece que todo lo demás palidece. Es una cuestión humanitaria, una cuestión de humanidad. Y además hay otro componente que a mí me parece importante. Yo creo que la mucha mayoría de las personas que votan al PP o que se pueden considerar simpatizantes del PP o lo que sea, son cristianas y católicas, incluso practicantes, ¿no? El presidente de la Conferencia Episcopal, el Papa, o sea, la Iglesia en su conjunto, está denunciando esto como es lógico, como es obvio. Y por razones que a mí se me escapan, porque no entiendo qué de bueno puede sacar el Partido Popular de esto. Es que lo que no entiendo es cómo es posible que el Partido Popular, que entre sus principios figura el humanismo cristiano, ¿no?, esté actuando con esa falta de piedad y de misericordia. Yo creo que ni siquiera, fíjate, iba a decir, lo entiendo que Isabel Díaz Ayuso lo haga, pues es que ni siquiera, es que no entiendo. No, porque ¿qué de bueno saca el Partido Popular de esto? Aparte de poner a parir a Pedro Sánchez. Es decir, no entiendo cuáles son las ventajas. Es que ni siquiera entiendo que sea una estrategia partidista, ¿no? O interesada, como dice Pilar Alegría. ¿Interesada por qué? ¿Qué les va a interesar de esto si están en contra del mundo entero? Es más, ya Netanyahu ha advertido que el mundo entero está en su contra, por cierto. Ya se está dando cuenta que el mundo entero está en su contra. Yo no sé qué consecuencias traerá esto, pero desde luego, cuando hasta él se da cuenta de que el mundo entero está en su contra y que, bueno, ayer o antes de ayer mismo lo dijo, tenemos que vivir menos igual Trump, en autarquía, ¿no? Porque menos Trump. Ya, pero claro, no, pero pues Trump le facilita las armas, claro, pero él mismo dijo que igual tendrían que vivir un proceso de autarquía, de consumir lo que producen, porque a lo mejor comercialmente, de hecho la Unión Europea está a punto de, claro, por eso digo que bueno. Bueno, yo creo que la estrategia del Partido Popular directamente es infame porque aquí no se está hablando de ideología, se está hablando de derechos humanos y del derecho de un pueblo a existir y a permanecer en su territorio, ¿no?
Yo directamente creo que el Partido Popular ha colapsado. No sé si el motivo del colapso es por su disparatada competencia con Vox. Ahora hace unos minutos ha votado nuevamente con Vox por un asunto para evitar la regulación de inmigrantes que llevan cierto tiempo en nuestro país, y en esta competición disparatada probablemente uno de los factores que le ha llevado a desplegar esta estrategia es Vox. Y puede haber otro. Y es que algún genio de estos que rodean al presidente del Partido Popular y le asesoran a diario le ha debido de convencer que manifestarse o protestar contra la masacre de los gazatíes es estar del lado de Pedro Sánchez, cuando efectivamente debe de desconocer todos los datos. Hay datos y estudios del Instituto Elcano que dicen que más del 80% de los españoles consideran que esto es intolerable, y que además están a favor, el 70 y tantos %, también votantes del Partido Popular, de adoptar medidas contundentes como la que va a aprobar mañana la Comisión Europea. Por cierto, que si Pedro Sánchez estuviese aprovechándose del dolor de los gazatíes, no hubiera solicitado en febrero de 2024, no ayer ni antes de ayer, cuando ha ido escalando la ofensiva, sino en febrero de 2024, junto con Irlanda, precisamente la decisión que va a adoptar mañana la Comisión Europea. Por lo tanto, establecer una suerte de batalla entre gazatíes con Sánchez y israelíes con Netanyahu para sacar pues para intentar exprimir una ofensiva contra el gobierno de España, sencillamente es no enterarse, porque es verdad que hay gente que está convencida, erróneamente por supuesto, que todos los que fueron el domingo a manifestarse y a protestar por la participación del equipo israelí en la Vuelta Ciclista a España eran simpatizantes de Pedro Sánchez. Ojalá quisiera Sánchez para sí que todos los que salieron a protestar fueran entusiastas del gobierno actual del Partido Socialista y Sumar. Yo creo sinceramente que no es así, y creo que en esta ocasión nuevamente el Partido Popular pagará la decisión que está tomando.